Hola, muy buenas para todos y para todas. Bienvenidos al aula de Chris. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que aprenderemos un tema súper útil en matemática, la regla de 3. Para entenderla bien, primero repasaremos dos conceptos claves: razón y proporción. Esto nos ayudará a resolver problemas de manera más rápida y sencilla. Así que quédate hasta el final, porque te enseñaré cómo aplicar la regla de 3 con ejemplos claros y fáciles de entender. ¿Estás preparado? Vamos a comenzar. Antes de comenzar a hablar sobre la regla de 3, vamos a definir algunos conceptos que debemos de tener claros o que debemos recordar para comenzar a trabajar en este tema. El primero de ellos es el concepto de razón. Vamos a recordar qué es lo que es una razón. Una razón es una expresión matemática que la podemos escribir de la forma A dividido B, en donde tanto A como B pertenecen al conjunto de los números enteros. Estos números enteros, recordemos que son los números positivos y los números negativos. Además, el número B no puede ser el número 0, porque la división no está definida con el divisor 0. Ejemplos prácticos de razones: 2 dividido 4, por ejemplo, 3 dividido 7, o menos 3 dividido 7, o menos 2 dividido menos 4. Esos son ejemplos de razones. Otra forma de nosotros leer una razón es, por ejemplo, cuando nosotros decimos que 5 es A2, o también podemos expresar 3 es A7. Estas son formas en las que nosotros podemos referirnos y expresar razones. El concepto que sigue es el concepto de proporción. Entonces, recordemos, ¿qué es una proporción? Una proporción es una igualdad entre dos razones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la razón A dividido B la estamos igualando a la razón C dividido D. ¿Listo? Entonces, una proporción es una igualdad entre dos razones. Una forma en la que nosotros podemos leer esta expresión es cuando nosotros encontramos lecturas como esta: 2 es a 4, como 3 es a 6. Y logramos identificar la proporción pensando de esta forma: ¿qué relación tienen el número 2 con el número 4? Vemos que 4 es el doble de 2. ¿Y qué relación tiene 3 con el número 6? Vemos que el número 6 es el doble del número 3. Un caso práctico en el que nosotros podemos experimentar con las proporciones es el siguiente. Por acá tengo dos imágenes, una es de 2 tazas de agua y otra es de 4 tazas de arroz. Imagínense que en una casa, para realizar una porción para toda la familia, miden el arroz de esta forma: 4 tazas de arroz por 2 tazas de agua. Y se los pueden preguntar a sus mamás si ellas son las que cocinan, o los que saben cocinar también lo pueden pues como verificar. Al menos así fue que me lo enseñaron a mí. Entonces, ahora imagínense que llegan más personas a la casa y a la tía se le ocurre decir: échale 3 porciones más de arroz para que alcance para todos. Entonces pensemos en esto: para que alcance el arroz para todos, tenemos que le vamos a echar 7 tazas de arroz. Pero la pregunta sería: ¿cuántas tazas de agua le vamos a echar a 7 tazas de arroz? Si le echamos mucha agua, es posible que el arroz nos quede más atudo. Y si le echamos muy poquita agua, es posible que el arroz quede mal cocinado o incluso que se nos queme. Entonces aquí la pregunta de cuánta agua le vamos a echar a 7 tazas de arroz se vuelve básicamente el problema matemático. Ahora, ¿cómo expresamos esto en forma de proporción? Lo tendríamos de esta forma, así como lo tenemos acá, ¿sí? Así como se lo estoy señalando. A dividido B es igual a C dividido D. ¿Cómo se vería acá? Pongámoslo en práctica. Entonces sería 2 es a ¿cuánto? No sabemos cuánta agua es, entonces aquí vamos a poner una X. Como 4, y aquí ponemos el igual, como 4 es a 7. Y aquí tendríamos establecida, esto puede ser una regla de 3 simple. Esta es una forma en la que nosotros podemos hacer práctico el caso de la proporción. ¿Cómo lo vamos a leer? 2 es a X, como 4 es a 7. Ahora, regresando al tema de la regla de 3, existen dos reglas de 3. Está la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta tiene esta forma y la regla de 3 simple tiene esta formita acá arriba
que es la que nosotros estuvimos trabajando hace un rato. Esta es la forma de la regla de 3 simple. Esta es la forma de la regla de 3 simple y esta es la forma de la regla de 3 compuesta. Recordemos que esto es una razón, esto es una razón, esto es otra razón, esto es otra razón y esto es otra razón. La diferencia entre una regla de 3 simple y una regla de 3 compuesta es que en la regla de 3 compuesta pues existen más razones. En este video nos vamos a enfocar en la regla de 3 simple, en este video nos vamos a enfocar en la regla de 3 simple y en un futuro video nos vamos a enfocar en la regla de 3 compuesta. Entonces volvamos a la regla de 3 simple. La regla de 3 simple tiene, digamos, dos diferentes formas de verse. Una es la regla de 3 directamente proporcional y otra es la regla de 3 inversamente proporcional. Primero vamos a analizar la directa y luego vamos a analizar la inversa. Para que analicemos la regla de 3 directa, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Veámoslo. Si subir 5 fotos a Instagram consume 10 megas, ¿cuántas megas se consumirán al subir 20 fotos? Recordemos que las megas es el peso que un archivo ocupa en la memoria de un dispositivo. Entonces, aquí se están hablando de dos tipos de magnitudes. Cuando hablamos de subir 5 fotos es una cantidad de fotos, ¿sí? Cantidad de fotos o número de fotos. Y cuando hablan de 10 megas están hablando de peso. Listo. Entonces tenemos la magnitud de cantidad y la magnitud de peso. Entonces vamos a plantear la regla de 3 simple en este caso. Escribamos las proporciones. Nos dicen que 5 fotos, sí, 5 fotos tienen un peso de 10 megas y que 20 fotos, ¿cuántas megas van a pesar? Esta es básicamente, digamos, la forma en la que uno lee el ejercicio, interpreta la información que me están dando acá y lo plasmamos acá en un arreglo matemático. Bueno, eso es un esquema, pero el arreglo matemático se viene debajo de esto que ya se los voy a explicar. Lo más importante que se tiene que entender es lo siguiente, que están hablando de dos tipos de magnitudes. Por un lado está la cantidad de las fotos y por el otro lado está el peso de cada foto. Representando este esquema en una proporción tendríamos que sería 5 dividido 20 es igual a 10 dividido x. Esta es la forma en la que nosotros expresamos una regla de 3 de forma matemática. Ahora vamos a analizar el significado de directamente proporcional en esta expresión. El paso a seguir es analizar cómo se comporta la magnitud del peso de las fotos con la magnitud de la cantidad o el número de fotos. Entonces, el método que utilizamos para resolver este ejercicio sería analizar lo siguiente. En la columna o en la razón, en donde esté el valor de x, en esa razón vamos a poner un más. Ya les voy a decir para qué es este más. Este más lo vamos a utilizar para comparar esta magnitud, es decir, comparar el peso de las fotos con la cantidad de las fotos. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Mientras más peso tenga yo en una carpeta con fotos, uno ¿qué puede pensar? Que puede tener mayor cantidad de fotos o menor cantidad de fotos metidos en esa carpeta. Entonces imaginemos que tenemos una carpeta acá y la carpeta pesa, en un momento pesa 10 megas y yo tenía 5 fotos, ¿cierto? Entonces imaginémonos que ya no pesa 10 megas, sino que pesa, voy a ser exagerado, que pesa 1000 megas. ¿Qué podríamos decir nosotros de esta carpeta? ¿Que tiene más cantidad de fotos o que tiene menos cantidad de fotos? Obviamente pues tendría muchas más fotos. Entonces esa es la relación que tienen estas dos palabritas. La relación de directa e inversa, uno la piensa de esta forma. Si a medida que crece donde está la x, a medida que más sea la magnitud en donde está la x, ¿qué le pasa al otro lado de la razón? ¿Es mayor o es menor? En este caso, en el de las fotos y el peso de las fotos, notamos que es mayor. Entonces, a mayor cantidad de megas es porque hay mayor cantidad de fotos. Debido a esta relación, que a mayor cantidad de y mayor cantidad de decimos que es directamente proporcional. Y me voy a adelantar a lo que sería el significado de una relación inversa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros pensáramos, no es que vea, a mayor cantidad de megas, menor cantidad de fotos? Traten de imaginárselo. Yo sé que no tiene lógica, pero digamos que así funciona el tema de la relación inversa. La relación inversa es cuando esta
esta situación se da, que a mayor cantidad de una magnitud, menor cantidad de la otra. Listo, entonces voy a continuar explicando lo que ya está explicando para no hacerlos embolatar, y ahorita les explico el tema de la relación inversa. Una vez ya habiendo establecido pues que a mayor cantidad del uno, mayor cantidad del otro, y que ya es claro que esta relación es una relación directamente proporcional, entonces ahora sí vamos a pasar a las matemáticas. Cuando tengamos esta relación clara, establecida, entonces la razón en donde no está la X no se afecta para nada. ¿Qué pasa si fuera inversa? Si fuera inversa, entonces la relación aquí se invierte. Profe, ¿cómo así que se invierte? Me estoy confundiendo. No, vea. ¿Qué significa invertirse? Invertirse es que este 5 baja y que el 20 sube. Eso sería inversamente proporcional. En el caso de que sea inversamente proporcional, en la magnitud donde no va la X se invierte. Por eso se llama inversamente proporcional, porque se invierte. Pero en este caso no es así, en este caso es directamente proporcional. Entonces lo dejamos tal cual como está y procedemos a hacer pues como las operaciones sencillas y a despejar X. Básicamente el X pasa a multiplicar al 5. Permítame, yo junto esto acá, listo. El X pasa a multiplicar el 5, el 20 pasa a multiplicar el 10 y luego el 5 volvería otra vez acá a dividir a toda la expresión. Y quedaría que X es igual a 10 por 20 dividido 5. Yo sé que se los expliqué muy rápido, lo voy a volver a explicar un poquito más despacio. Listo. Entonces, a ver, íbamos acá, ¿cierto? Ese fue como el esquema que planteé. Ahora vamos a hacerlo rayando. Entonces tendríamos la X pasa a multiplicar y el 20 pasa a multiplicar. Tendríamos que sería X por 5 es igual a 10 por 20. Listo. Este puntico es el símbolo de multiplicación. Listo. Entonces, y ya el 5 viene otra vez acá a dividir. Entonces tendríamos que la X es igual a 10 por 20, lo podemos hacer de una vez, nos da 200, y el 5 lo pasamos aquí a dividir, entonces sería 200 dividido 5, lo cual nos da como resultado 40. Entonces, ¿esto qué significa? Vamos a interpretar la información. Voy a traerme todo esto de acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajito para darle sentido a lo que nosotros acabamos de hacer. Listo. ¿Cuánto es que vale X? X vale 40. Entonces nosotros vamos a mover esta X para acá y vamos a traernos el 40. Entonces nosotros, ¿qué acabamos de calcular? Que si 5 fotos pesan 10 megas, entonces 20 fotos pesan 40 megas. Esto es básicamente lo que uno logra con una regla de 3. Encontrar un número, el número que nos está haciendo falta para lo que sea, dependiendo pues del problema. Listo, en este caso queríamos saber cuánto pesaban 20 fotos, pesan 40 megas. Esa es como la idea de la regla de 3. Ahora, esta es la regla de 3 simple y directa. Pasemos a la regla de 3 inversa. Para la regla de 3 inversa tengo preparado el siguiente ejercicio que dice así: si con brillo máximo la batería dura 4 horas, ¿cuánto durará si se reduce el brillo al 70% y el consumo disminuye? Bueno, la pregunta moriría acá. ¿Cuánto durará si se reduce el brillo al 70%? Listo. Entonces vamos a plantear, primero que todo vamos a analizar cuáles son las magnitudes de las que nos están hablando ahí. Listo, entonces vea, por un lado creo que es el brillo. Entonces, si con un brillo máximo, entonces brillo, vamos a ponerlo acá, brillo, y acá horas. Estas son las dos magnitudes que se están comparando acá. Listo. Ahora continuemos leyendo. Si con un brillo máximo, un brillo máximo sería al 100%, ¿cierto? Al 100%. Entonces, si con un brillo máximo es al 100%, la batería dura 4 horas. ¿Cuánto durará si se reduce el brillo al 70%? Entonces, acá tenemos 70% y acá tenemos que no sabemos cuántas horas son, ¿cierto? Entonces, 100% es a 4 horas, 70% a cuántas horas son. ¿Sí? Este sería como el esquema de la regla de 3 que nos están planteando acá. Ahora, escribámoslo en una forma de proporciones. Entonces sería 100 dividido 70 es igual a 4 dividido X. Una vez escrita la expresión matemática, la proporcionalidad de esta regla de 3 inversa, entonces ahora procedamos a analizar la relación entre brillo de una pantalla y horas. De entrada, pues uno sabe que pues, mientras más brillo tenga una pantalla, pues menos horas le va a durar la batería, ¿cierto?
Entonces, como hace un rato les comenté, en la columnita en donde esté ubicada la variable x vamos a poner el signo más y vamos a analizar del otro lado si va un signo más o si va un signo menos, que es como la idea de uno diferenciar una relación directa de una relación inversa. Mientras más horas permanezca el dispositivo encendido, es porque le habremos puesto todo el brillo o le habremos bajado el brillo. Es evidente que el brillo se lo hemos bajado, entonces la relación entre el brillo de la pantalla y las horas que un dispositivo permanece encendido pues es inversamente proporcional. Profe, ¿qué hacemos cuando una relación es inversamente proporcional? Lo que les dije hace un rato era que nosotros tomamos las fracciones en donde la magnitud sea inversamente proporcional con la magnitud de la x y las vamos a invertir. El numerador va a pasar a ser denominador y el denominador va a pasar a ser numerador. Listo, el 100 lo vamos a poner abajo y el 70 lo vamos a poner arriba. ¿Qué es lo que sigue? Volvemos a operar exactamente como lo hicimos ahorita. La x pasa a multiplicar, el 100 pasa a multiplicar y luego el 70 pasa a dividir. Lo quiero hacer aquí en paralelo para que ustedes, pues ya que uno lo puede hacer acá digitalmente, la x nosotros la vamos a pasar a multiplicar acá el 70, el 100 lo vamos a multiplicar acá el 100 vamos a pasar a multiplicar al 4, extendemos el símbolo de división y acá el 70 lo vamos a pasar a dividir, acá lo pasamos a dividir. Listo, acá vamos a borrar este y vamos a hacer el primer electro acá. Listo, acá tenemos que x es igual a 4 por 100 dividido 70. Profe, ¿y eso se puede hacer así? Sí, eso se puede hacer así. Es que es como la idea. Pero bueno, para los que pronto nos perdemos haciéndolo así, entonces vamos a hacerlo de forma clásica. La x pasa a multiplicar al 70, entonces nos queda así x que multiplica a 70 y esto es igual al 4 que teníamos escrito. El 100 multiplica al 4. Listo, ¿qué nos queda acá? Pues ya resolver las multiplicaciones. Entonces sería x por 70, sigue siendo x por 70, 4 por 100 me da 400 y aquí el 70 pasaría a dividir, entonces podemos hacer así, dividido 70 y este lo podemos tachar, guiño guiño, bueno lo vamos a borrar, que ya lo pasamos, mira eso, ya lo pasamos, vamos a guardar esto, listo ya, entonces tendríamos que sería 400 dividido 70, este lo cancelamos con este, que haría 40 dividido 7, 40 dividido 7, lo estoy haciendo en una calculadora porque me queda más sencillo hacer esto. Lo voy a llevar a dos cifras decimales. Sería 5.71. Ahorita vamos a interpretar qué es lo que significa eso. Listo, nos daría 5.71. Entonces tendríamos que la x es igual a 5,71. ¿Qué significa x es igual a 5.71? Vamos a copiar esto y lo movemos para acá arriba y vamos a recortar qué es la pregunta que están haciendo. Pensemos en los, volvamos a leer la pregunta. Dice, si con brillo máximo sale al 100%, la batería nos dura 4 horas, ¿cuánto durará si se reduce la batería si se reduce el brillo al 70%? ¿El consumo disminuye sí o no? Claro que disminuye. Vean acá. Entonces, como X está en la columna de las magnitudes de las horas, esta columna de aquí, ¿cierto? Entonces X viene a ser horas. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros a la pantalla del 100% lo bajamos al 70%, el celular nos va a durar encendido 5.71 horas. Bueno, repasemos qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Repasemos. Estudiando la regla de 3, hablamos de la razón, hablamos de la proporción, hablamos de la estructura de la regla de 3 simple, hablamos de la regla de 3 simple directa, cómo lo planteamos, cómo lo calculamos, ¿sí? Lo más importante, cómo establecimos la relación de proporción, que a mayor cantidad del uno es a mayor cantidad del otro. Luego estudiamos la relación inversa con un ejercicio y establecimos que a mayor cantidad de una magnitud, menor cantidad de la otra magnitud. Listo, en este video lo vamos a dejar hasta acá. En futuros videos lo que quiero hacer es pasar directamente a resolver ejercicios de reglas de 3. Esta explicación la hice despacio, paso a paso, para que ustedes comprendan, digamos, el origen de cómo es que se establece una relación directa y cómo se establece una relación inversa. Acá les quiero mostrar la lista de ejercicios que tengo preparados para compartir con todos ustedes en futuros videos. Se los dejo en pantalla para que los apunten y los intenten resolver. Si ustedes quieren que yo los resuelva, me lo hacen saber en la caja de comentarios. Y eso es todo por hoy. Ahora ya sabes cómo aplicar la razón, la proporción y la regla de 3.
Recuerda que la práctica es la clave, así que intente resolver algunos ejercicios por tu cuenta. Si te quedó alguna duda, déjamelo en la caja de comentarios y con gusto te ayudaré. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más videos como este.